Vamos a leer en Juan, capítulo 3. Versículo 17 al 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Aquí se abre una gran paradoja, ¿no? Dice, no vino Dios al mundo para condenar al mundo. Ahora, poneme en la pantalla que dice Juan 9:39. No, yo lo tengo. Es para la gente. Sí, pero no la... Para juicio he venido yo a este mundo. ¿Cómo? ¿No hay una contradicción? Yo les hago una pregunta. ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a su Hijo al mundo al mismo tiempo llega a desatar un juicio de condenación? ¿Se dan cuenta de la paradoja? ¿Se dan cuenta que esto parece contradictorio en sí mismo? Porque parece que dijera dos cosas diferentes. Bueno, vamos a tratar de dilucidar este dilema de contradicción, porque la Biblia no se contradice en sí misma. Y vamos a ver que estas son dos grandes verdades de una misma moneda. Cita de Juan 3:17, nuevamente, Dios no envió a su Hijo para condenarlo, sino para que fuera el medio de salvación. Sin embargo, en el 9:39, para juicio he enviado yo a este mundo. Acá hay una tensión, son dos verdades incompatibles, aparentemente, pero como decía, son dos caras de la misma moneda. La existencia que revela, la sinfonía inaccesible. Quiero decir que esta prédica, yo estudiando a Barclay y el Evangelio según San Juan, decidí predicar este mensaje. Un amigo se encuentra con otro amigo. Él le dice, ¿a dónde vas? Y el otro le dice, te invito. Voy a escuchar. ¿Se puede corregir el otro micrófono o no?
¿Pero la cambiaste las pilas? Le invita y... que te invite, vamos juntos. Y lo lleva a escuchar una sinfonía. ¿Ustedes vieron en las redes sociales cuando hay gente que escuchando una sinfonía comienza a derramar lágrimas? Porque es tocado en las fibras más íntimas de su alma. Porque se siente tan... ¿Sabe cómo se le llama eso? Fruición. Ese sentimiento de un placer extraordinario se llama fruición. ¿Vieron cuando usted termina de ver una película que quisiera que siga la película, pero que a la vez le da gusto que el final haya sido ese, y ese sentimiento en ese momento se le llama fruición? Lo mismo cuando uno está leyendo un libro. Esta persona que está escuchando esta sinfonía se encuentra apabullada de placer, de gozo. Y se fija en su amigo, y su amigo es como que está en otra, como que no aprecia nada, como que mira toda la sala, se pone a mirar a las personas, no está disfrutando de la misma manera. La persona que lo invitó como un acto de amor para que esta persona aquí pudiera disfrutar de lo que era una sinfonía, una armonía entre tantos instrumentos que es deleitosa y extraordinaria. Este otro se aburrió. Y le pregunta, cuando terminan, ¿qué te pareció? Para mí fue aburrido. Esta experiencia ofrecida con amor es el reflejo, ¿no? La respuesta es el reflejo. Uno le ofrece con amor a una persona participar de un evento que él pensaba que al otro le iba a hacer bien, y el otro... Y eso en realidad es un juicio sobre su propia incapacidad de poder deleitarse de la buena música. ¿El concierto estuvo malo? No. Era una sinfónica espectacular. Una entrada que valía un montón de dinero. El otro no lo hizo por el dinero, el otro lo hizo por amor, para que la persona fuera y se deleitara lo mismo que él. Sin embargo, le pareció aburrido. Otra anécdota pasa con un visitante que va a un país extranjero con un guía turístico, y este guía los lleva a recorrer museos con obras extraordinariamente populares, con obras premiadas y con una crítica extraordinaria. Este hombre recorre todo el museo y le dice: no me parecen gran cosas estas pinturas viejas. Entonces el guía le responde: caballero, le recuerdo que estas obras no están en tela de juicio, pero los que la contemplan sí. Claro,
las obras extraordinariamente premiadas, los artistas conocidísimos. Y le dice, esas obras viejas no me causan nada. Claro, las obras no están ahí para ser criticadas. Y si hay una crítica de ese tipo, en realidad, ese reflejo de lo que nosotros decimos o hablamos es el que abre un juicio sobre mí mismo. No sé si estoy siendo claro. Abre un juicio sobre mi capacidad de entender, de apreciar el arte, de apreciar la cultura, de apreciar la oportunidad que se me da de poder ver todas esas maravillas juntas. A mí me impresiona cuando Cristo dice, ciegos, guías de ciegos, le decía a los fariseos. Increíblemente, gente que podía ver, criticaba a Jesucristo. Primero porque era un carpintero. La Biblia dice que no era de espectacular belleza. Y también me sorprende que aquellos que no veían, como el ciego Bartimeo, le pedían a gritos que les ayudara a ver. Unos viendo no veían y otros que no veían querían ver. Y Cristo los hizo ver. ¿Cómo es nuestra reacción ante lo que se revela a nuestros ojos en apreciación de nuestra propia alma? Jesús es el espejo de luz. La palabra de Dios es el espejo del alma. Usted se ve reflejado en la palabra. Yo veo que cuando los pastores van a hablar con un intendente, cuando van a hablar con una autoridad importante, se juntan los pastores, les regalan una Biblia. Mire, los intendentes deben tener una colección de Biblias, deben tener más Biblias que yo. Regalarle una Biblia a una persona no es más que darle binoculares a alguien que no saben para qué se usa. Y ahí es donde quería yo presentar el ejemplo. Mirar y no entender qué ve. Cuando Felipe se encuentra con el etíope, le dice, ¿entendés lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Y entonces ahí comenzó Felipe a explicarle las Escrituras y a evangelizar al etíope. Al punto que cuando vio un estanque con agua, dice, ¿y qué me impide ser bautizado ahora? Y fue bautizado en ese momento. Ahora, Jesús es la obra maestra, la sinfonía perfecta. Jesús es esa sinfonía de amor que Dios envió al mundo para que todo aquel que en Él lo aprecie, que en Él crea, tenga vida eterna. Es la manifestación del amor de Dios de la manera más sublime
Sin embargo, hay gente que dice, no entiendo nada, esa música no es para mí. No, a mí esto no me gusta. Jesús no vino para condenarnos, sino para salvarnos. La luz ha llegado al mundo. Jesús es amor, pero también Jesús es justicia. Y en la justicia de Dios, porque Él vino a un mundo que estaba en tinieblas, a un mundo que estaba en oscuridad, a un mundo que no entendía absolutamente nada sobre Dios, y los que decían entender, entendían de una manera totalmente equivocada, distorsionada de quién era Dios y cómo era Dios. Jesucristo dice, el que me ve a mí, vio al Padre. Sin embargo, aún así fue criticado. Entonces Él viene en un mundo de oscuridad. La luz vino al mundo. Volvamos a leer. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cristo es la luz que vino al mundo. Es la salvación, pero a la vez la condenación por decisión de Dios, la condenación por decisión del hombre. Los hombres no amaron la luz. Dios no vino a condenarnos, sino para salvar. La justicia de Dios, en la justicia de Dios, está el amor y está el juicio. Los dos son intrínsecos de la justicia de Dios. Ahora la palabra de Dios dice que Dios es amor. Entonces, el amor no es intrínseco, Dios es amor. Pero la justicia, el juicio físico de justicia de Dios está ligado a la justicia de Dios. El juicio es un subproducto del amor. Nuestra reacción a su presencia determina su juicio. Si vemos su belleza, si vemos su amor, si podemos entender y contemplar su amor, si podemos entender el sacrificio que Él hizo, si podemos entender, la salvación viene de Dios y esa salvación está establecida desde el principio del mundo hasta lo que todavía no conocemos, hasta lo escatológico, hasta el fin, hasta la redención final. Si podemos entender que Cristo es el centro del universo y que todo aquel que va a Cristo no es echado fuera, sino que es abrazado con el amor de Dios para salvación, es suficiente. Entendimos el Evangelio. Nada más. Cristo es nuestra salvación. Me agrado en Él, disfruto en Él. Aunque muchas veces no entienda algunos pasajes bíblicos, pero yo sé que Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, porque Él lo dijo, y no solamente porque Él lo dijo, sino que fue a la cruz. Y yo creo que Él fue a la cruz cargando mis pecados, haciéndolos suyos, aún sin tener pecado Él, para que mis pecados fueran borrados y yo obtenga la salvación eterna. Pero hay gente que desprecia eso. Hay gente que no puede ver la belleza de una sinfonía, ni puede apreciar la obra maravillosa de Cristo a lo largo
de su vida, de su historia. Sus palabras eran para uno bendición, gozo. ¿A dónde quieren irse ustedes? Le dice Jesús. ¿A dónde nos vamos a ir, Señor? Si en tus palabras hay vida eterna. Pero eran tan pesadas, eran tan duras esas palabras. Sin embargo, algunos se levantaban y se iban, y otros soportaban y se sometían. Porque esas palabras servían para ser limpios, para ser sanados, para ser salvados. La palabra de Cristo es difícil muchas veces de entender. Su doctrina para el hombre común es difícil de aceptar. Nuestro corazón ama más las tinieblas que exponerse a la luz de su palabra. Cuando nos exponemos a la luz de su palabra, podemos ver nuestro interior, podemos hacer una evaluación introspectiva, podemos decir, estoy equivocado, la he errado. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado, pero que abogado tenemos en Cristo para el perdón de nuestros pecados. ¿Quién no se equivocó esta semana? ¿Quién no metió la pata esta semana? ¿Quién no ha pecado esta semana? Pero sin embargo estamos aquí para soportar el sermón de pastor. No, usted está aquí por amor a la palabra de Dios, no a lo que el pastor diga. Usted tiene que escudriñar y profundizar en su palabra para entender si lo que estoy diciendo es una verdad. Pero les aseguro que es una verdad. Es que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Y que en Cristo tenemos una conexión directa con el Padre. Pero debemos reconocer, debemos dejar que esa luz penetre en nuestro interior. Otro día meditaba sobre esto. La palabra dice que una luz no se pone debajo de la mesa, sino se coloca arriba de la mesa. ¿Para qué? Para que alumbre adentro de la casa. Ahora, yo decía, Señor, enciende la luz, enciende mi luz. Porque, ¿qué hace una lámpara apagada arriba de una mesa? Nada. Yo te suplico que enciendas mi luz para que pueda iluminar. Aunque por ahí encender la luz sea difícil, sea también que contemple todas las miserias que hay a mi alrededor, que me cubren, pero es la única manera de poder despojarme de ella. Y no seré yo quien me despoje de ella, sino el Espíritu Santo en mí, haciendo que me pueda librar de esas oscuridades. Ahora, si amo más las oscuridades, indudablemente no voy a querer que esa luz resplandezca. Aquí hay un verbo que es clave en esto. El texto dice que los que hacen las cosas condenables aborrecen la luz. No es que la luz los condene. No es que Cristo los esté condenando. Son ellos mismos los que aborrecen la luz. Entonces, ¿quién condena a quién? Nos condenamos a nosotros mismos cuando nosotros rechazamos y aborrecemos la luz.
que no queremos que nuestras obras queden al descubierto. Acá hay una elección personal. La condenación como preferencia. Platón tenía un arquitecto amigo que le dijo: te puedo hacer muy buen precio si querés que te haga una casa en la colina y donde nadie pueda ver las habitaciones interiores. Y Platón le dice: te pago el doble si podés hacerla y que todos la pudieran ver. Y había un amigo, un discípulo de Sócrates, que se llamaba Alcibíades. Y le dice un día a Sócrates: Sócrates, cada día Dios dio más. Amigo, porque cuando te escucho, veo cómo expones mis miserias. Es el vivo ejemplo de los fariseos escuchando a Cristo. Odiaban a Cristo porque exponían su miseria, exponían su religiosidad, exponían la mala interpretación que hacían de la ley. Mientras que Jesucristo se sentaba a comer con pecadores, ellos criticaban lo que veían de Jesús. Pero sin embargo, esos pecadores recibían su palabra y eran salvos porque la amaban a su palabra. Juan, en el evangelio que nosotros leíamos, era primero, él lo había llamado el hijo del trueno. Puede ser que era una persona muy impetuosa y de condenar. Pero sin embargo, él se placía en recostarse en el pecho de Jesús y escuchar todo lo que él tenía para decir. Juan estuvo allí cuando fue crucificado y lo dice el Evangelio, ningún otro Evangelio dice cómo se sorteaban las vestiduras, y él los relata porque él estuvo ahí. Él lo amó su palabra, renunció a todo por amor a él. Sin embargo, a nosotros nos cuesta tanto. Tanto renunciar a nuestros placeres, renunciar a cosas muy bien intencionadas. Por ejemplo, introspectivamente me avisan que vienen familiares a mi casa, día domingo a la hora de reunión. Y yo les digo: ustedes disculpen, mi suegra lo hacía, ustedes disculpen, yo voy a la reunión, vuelvo y lo sigo atendiendo. Porque para ella lo más importante eran las palabras de vida eterna. Sin embargo, para nosotros lo más importante sería atender
lo otro. Ahora, permíteme decirte algo. Si la persona que va a tu casa ve esa actitud en vos, va a decir, pero ¿cómo? Algo debe haber allí que lo empuje a dejarlo todo. Al menos, sí, hace el intento. Si una persona no quiere, indudablemente aborrece más la luz. La luz llama más las tinieblas. Mi pastor sabía comentar algo. Ya estoy terminando. Una mujer escucha el Evangelio. Mala, era mala, muy mala. Pero mala de carácter, mala ingestada, mala. Sí, acá hay varios. Entonces este hombre empezó a ver que ella lo empezó a tratar diferente, como con más cariño, con más respeto, atenderlo de una manera diferente, ¿no? Y él se sorprendió. Y entonces un día venía de trabajar con todos, con botines, y a propósito pasó por el barro, ¿no? Entró a la casa con todos los botines embarrados y le dejó bien embarrado el piso. Dice, acá seguramente se va a deschavar y me va a decir de todo. Dice, querido, dice, debe ser que sin querer pisaste barro y no te diste cuenta. Se puso a limpiar. Está chiquito. La otra vez iba llegando a la casa y ella estaba pasando los pisos y le pegó un patadón al balde con agua. Un desparramo bárbaro. Dice, viejo, no te diste cuenta y tropezaste con el balde. No, Joel, está loco. Entonces ella cantando un coro de la iglesia el domingo para ir a la iglesia, ¿no? Dice, ¿a dónde vas? Me voy a la iglesia. Bueno, espérame, que voy con vos. Entendió, no que el pastor, ni que la iglesia habían operado algo, le habían hecho algo, le habían dado una pastilla, algo le habían dado, ¿no es cierto?, para que cambiara su... No, ella había encontrado a Cristo. La palabra de Dios la había seducido. El otro día estaba yo en el hospital esperando, que ahí se espera. Y había una persona con un problemita. Entonces le dice a otro, usted tendría que ir a la iglesia. Porque a mí la iglesia me hizo tan bien, tan bien. Y el pastor ahí sentado, escuchando. Y el día que la iglesia no te haga bien, ¿a dónde vas a ir? Usted tendría que venir a Cristo. Porque Cristo es el que hace bien. Su palabra es la que me inspira, la que me sana, la que me saca del pozo cenagoso. Es Cristo. El que no quiere de Cristo es porque aborrece la luz. El que no quiere escuchar
La palabra de Dios aborrece la palabra de Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta de nuestras propias fallas, de nuestros propios errores, si verdaderamente somos amantes de Cristo o si solamente nos dieron esos binoculares y lo vemos de lejos y no nos sirve para nada porque no hemos entendido para qué se usa. La Biblia en tu casa pueden ser esos binoculares. Y vos mirás por los binoculares y le decís, eso, yo te necesito, eso, vamos, tengo ganas de ir a dormir. Juan, vamos a la casa que tengo ganas de ir a dormir. Leo la Biblia, no la entiendo. Mírelo a Cristo, búsquele a Cristo y va a entender. Porque es su Espíritu Santo el que da testimonio de él. Dios no es el juez que sentencia. Dios es el amor que justifica. Es el amor que ha sido, Jesucristo es el amor que nos ha sido ofrecido. El juicio es una autosentencia. Ya terminamos. Cuando nosotros abrimos juicio sobre alguna cosa, cuando nosotros abrimos juicio y decidimos no ir a escuchar palabra de Dios, estamos abriendo sentencias sobre nosotros, estamos declarando sentencias sobre nosotros. No amamos su palabra. No amamos. Le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al mensajero, le echamos la culpa a todo, pero en verdad no amamos su palabra. El que prefiere la oscuridad se condena a sí mismo. Es así. Y el que camina hacia la luz, la verdad viene a él. ¿La verdad de quién? Mi verdad. Mi verdad se ve descubierta. Mi verdad se ve desnuda. Claro, hay algunos que no caminan a la luz, pero miran de lejos. Y miran a aquellos que van caminando a la luz y la verdad de ellos se expone. Y desde acá juzgo. Si Dios no envió a Cristo para juzgar, Dios envió a Cristo para salvar. ¿Cómo nosotros juzgamos? Una llamada a la reflexión final. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido. ¿Cuál es tu reflejo ante su luz? Esa reacción y no otra es su veredicto. Te vuelvo a decir, el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuál es tu reflejo ante su luz? Esa reacción y no otra es su veredicto. ¿Qué quiero decir con esto? Fuiste a la sinfonía. ¿Cuál fue tu reacción ante la sinfonía? Caminaste por el museo de obras más espectaculares. Viste la obra más extraordinaria que se pudo haber hecho o que se pudo haber ejecutado en el mundo. ¿Cuál fue tu reacción?
¿Cuál es tu reacción?